Si estás buscando expandir tu lenguaje, tu vocabulario en español, en este video aprenderás algunas de las frases más importantes, más usadas, más comunes bajo las circunstancias de este día gran especial de Halloween. Querrás aprenderlas para que cuando vengas a Colombia sepas pedir dulces, sepas qué decir con tus amigos colombianos, o argentinos o chilenos, lo que sea, o quizás cuando estés con tus amigos en Estados Unidos, en Europa o donde sea, te escuches como todo un nativo un poco colombiano, claramente. Entonces, en este video vamos a estudiar, vas a aprender 7 cosas muy importantes. Algunas son frases, algunas son dichos y otras son canciones, ¿vale? Entonces, lo primero que vas a aprender es cómo pedir dulces, ¿verdad? Empecemos con lo más importante, con lo más común que normalmente la mayoría de la gente ha hecho en algún momento de su vida, que es pedir dulces. Entonces, te tengo 3 opciones. Cabe resaltar que todo lo que te voy a decir está bajo mi perspectiva, bajo mi experiencia de 27 años de edad, de un colombiano, por lo tanto van a ser expresiones muy colombianas, y también de una persona que creció en Bogotá, ¿vale? Entonces tenlo en cuenta porque pues eso influye demasiado. Entonces, volviendo a la primera categoría, ¿cómo pedir dulces? Y para esto tienes 3 opciones. La primera, que es como la más suave, la más sin sabor, la más como decimos por ahí, ¿no? Que sería decir, tac, 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 y tú dices, truco, dulce o truco, ¿verdad? Es algo que quizás algunas personas han dicho, no lo sé, pero creo que lo he escuchado por ahí por algunas personas. Es algo que he escuchado mucho en las películas de Norteamérica, debo aceptar, entonces me gustaría que tú compartieras conmigo, ¿es así o es mentira? ¿Tú cómo decías o cómo dices o cómo dicen tus hijos para pedir dulces en una noche de Halloween? Entonces esa es la primera, dulce o truco. No más, sencillito, papiadito, como decimos algunos. Pues es decir, como a piece of cake, no, en español no decimos eso, pero bueno, muy fácil. Entonces, la segunda es una canción que esa canción tiene 2 versiones. Una suave, chévere, y la otra chévere también, pero un poco agresiva también. Empecemos con la suave, la chévere. Y dice así la canción. Tricky Tricky Halloween, quiero dulces para mí. Y ya, no más, cortica, al punto. Entonces, solo dices eso y ya te abren la puerta y te dan muchos dulces. Antes lo hacían, hoy en día solo dan un pinche dulce nomás. Pero bueno, la otra versión de esta canción es un poquito agresiva, es un poquito que conlleva ciertas amenazas implícitas. Y lo que dice así, y la canción dice así: Tricky Tricky Halloween, quiero dulces para mí, y si no me das, te corto la nariz. Entonces, es una amenaza física muy, muy grave, ¿no? Muy personal. Entonces, esa es la otra versión que yo realmente usaba. Sin embargo, yo decía, te rompo la nariz. Tricky, tricky, Halloween, quiero dulces para mí. Y si no me das, te rompo la nariz. Como de niños decíamos eso. Entonces, sí. Y funcionaba, nos daban muchos dulces, para ser sincero. Entonces, esa es la otra versión. Hay otra versión que, según tengo entendido, pero no es la verdad absoluta, o no puedo decir que sea la verdad absoluta, pero según lo que he escuchado, esta canción fue creada por algunos padres que querían que sus niños vivieran la experiencia de pedir dulces, ¿cierto? Porque es una experiencia que muchos niños deberían vivir, que casi todo niño debería hacerlo. Pero estos padres relacionaban la canción de Tricky Tricky Halloween con algo malévolo, con algo satánico, ¿verdad? Entonces ellos crearon su propia canción, una canción que dice así: quiero paz, quiero amor, quiero dulces por favor. Hasta pides el favorito. Entonces, como escuchas, esta canción es muy suave, muy armoniosa, muy dulce, ¿verdad? Tú decidirás con cuál te quedas. Dulce o truco, tricky tricky Halloween, que dulces para mí, una versión. Y si no me das, te rompo la nariz, la versión más agresiva. O quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Ok, la segunda. ¿Qué disfraz tan creativo, cierto? Es algo que gramaticalmente es correcto, pero a nivel de una conversación quizás no es muy frecuente. Para serte sincero,
o por lo menos desde mi experiencia. Es algo que tú podrías llegar cuando ves un cosplayer, ¿no? Estas personas que se visten realmente bien sobre ciertos animes o sobre ciertos muñecos animados, ¿cierto? Entonces tú dirías, wow, qué disfraz tan creativo. Es una frase un poco pudiente, un poco formal, ¿cierto? Pero si tú quieres sonar un poquito colombiano, un poquito nativo, un poquito ahí, un poco más como, un poco más nativo, un poquito como seco, un poco rompehielos, dirías la siguiente. Dirías que chimba de disfraz. La palabra chimba, si no estoy mal, proviene de Medellín, de los paisas de aquí de Colombia. Sin embargo, se ha extendido por muchas regiones de Colombia hasta llegar a Bogotá y yo usarlo de vez en cuando. Cuando algo me sorprende, uso, wow, qué chimba, ¿no? La palabra chimba cabe resaltar que tiene muchos usos, pero lo puedes usar en este uso de, wow, qué genial, ¿cierto? Entonces, si quieres romper el hielo, si eres de esas personas que eres como graciosillas, ¿sí? Y no es un ámbito formal, cabe resaltar, podrías decir que chimba es disfraz. Ok, la tercera, me encanta la decoración de Halloween, ¿cierto? Acá nos enfocamos en decoración. Esto es algo que decimos cuando tú entras a una empresa, a la casa de un amigo, a una fiesta y ves las arañas, las telarañas, los esqueletos, las brujas por allá. Una decoración súper, wow, ¿no? Súper, muy creativa. Entonces dices, wow, me encanta tu decoración de Halloween, ¿cierto? Repito, gramaticalmente está correcto y es algo que podrías usar, es algo formalito, es algo formal. Digo formalito como diminutivo porque muchas veces usamos diminutivos, pero a eso me refiero con formalito, proviene de formal. Es algo muy formal y dices, wow, me encanta tu decoración de Halloween. Pero si algo te sorprende, y lo hablamos en el componente pasado, ¿qué podrías decir? ¡Wow! ¡Qué chimba de decoración! Te repito, es una rompehielos, es un poquito como muy informal. Si quieres hacerte el graciosillo, escuchándote como un colombiano, un poquito de Medellín, aunque ya se ha extendido mucho a Colombia. ¿Vale? Entonces, ese es el tercer componente. Cuarto, quiero ver una película de terror, ¿no? No sé por qué esta idea se le ocurren a las personas de ver algo de terror en una noche que se supone que algunas personas creen que es como una puerta para que algunos fantasmas entren a nuestro mundo y hagan algunas cosillas, ¿verdad? Y se nos ocurre ver una pinche, como dicen en México, una pinche película de terror. Esto es lo que dirías si tú quieres animarte a ver una película de terror en Halloween o cualquier otro día. Realmente yo no me gusta ver las películas de terror porque tengo mucho miedo y prefiero no verla y mucho menos en un día de Halloween. No creo mucho, para ser sincero, en eso de un portal del 31 de octubre, pero prefiero evitar, siendo sincero. Entonces, volviendo a quiero ver una película de terror, lo puedes decir, pero hay otra frase que puedes decir que es, hey, veamos una película de terror. O, ¿y si vemos una película de terror? Esas dos frases de veamos una película de terror o, ¿y si vemos una película de terror? Se escucharía mucho mejor, se escucharía un poquito más como amigable, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Cuidado con el monstruo debajo de tu cama. Una frase inconscientemente usada por muchas personas adultas, por muchos padres, pero más que todo por esos hermanos mayores que se la montan, es decir, que le hacen bullying a sus hermanos menores, metiéndoles, dándoles mucho miedo para manipularlos, seguramente. No mentiras, pero sí, hay algunos que los hacen. Pero bueno, aquí quizás, por lo menos en mi experiencia o en lo que yo he escuchado tanto en mi vida personal como con mis amigos, no nos decían, cuidado con el monstruo debajo de tu cama. No, ese monstruo, para mí, tenía nombre propio. Y ese monstruo se llamaba el Coco. Y los papás te decían, si no te portas bien, el Coco te va a llevar. Es decir, que te va a secuestrar, te va a hacer algo. ¿Sabes qué es lo peor? Que no sé cómo es el Coco. ¿Por qué? Porque, no sé, nunca averigüé y creo que eso es lo que causa más miedo. Porque cuando tú no sabes cómo es el monstruo, como que queda a tu total imaginación.
Es decir, tú sabes cómo darte miedo. Entonces, tú creas ese monstruo de la peor manera, ese coco de la peor manera para que te asuste. Entonces, en conclusión, te decían, cuidado con el coco que está debajo de tu cama, cuidado con el coco, pero más que todo, la frase era, si no te portas bien, el coco te va a llevar. Voy a hacer una fiesta de Halloween. Creo que esta frase sí es muy común en todos los países, obviamente, en su idioma. Pues creo que cada persona valiente, voy a hacer una fiesta de disfraces en mi casa, ¿no? Creo que es una persona valiente porque considero yo que hacer una fiesta en la casa es correr mucho riesgo porque te rompen cosas, porque la casa queda desordenada, pero bueno, eso es tema para otro video seguramente. Entonces, aquí en Colombia lo que quería compartir contigo es, tanto en Colombia como en muchas partes de otros países, creo yo y estoy muy seguro, no solamente hacen fiestas de Halloween a nivel general, sino que lo hacen con alguna temática en especial. Por ejemplo, alguna persona diría, vamos a hacer una fiesta de Halloween con una temática de zombies. Una pequeña interrupción muy importante. ¿Te acuerdas de la palabra chimba? Vamos a jugar un pequeño reto. Quiero que tú seas una persona muy chimba, ¿cierto? Entonces, voy a darte 3 segundos para que te suscribas. ¿Para qué? Para que seas una persona chimba. Entonces, 3, 2, 1. ¿Lo hiciste? Espero que sí, para que seas una persona chimba aquí en Colombia. Ok, el próximo, que es escucho ruidos extraños, que vendría siendo similar a la de veo gente muerta, ¿sí? Pero en acá escucho ruidos extraños es una frase que yo seguramente pensé, no dije porque tenía que demostrar que ser un hombre, ¿no? Pero seguramente pensé y fue cuando vi una pinche película de terror, cuando llegaba la noche y mi mente me decía, ahora es mi turno, te voy a cobrar porque viste esa película de terror. Entonces tu mente empieza a jugar contigo y te empieza a mostrar y te empieza a también a crear sonidos que tú empiezas a escuchar en tu cuarto y en todo lado. Y tú dices, estoy escuchando sonidos raros, ¿no? Entonces quizás es una frase muy usual para los niños y para algunos adultos quizás también que tienen mucho miedo a las películas de terror o que quizás también están pasando por algunas situaciones paranormales. ¿Quién sabe? Dios. No mames. ¿Ya? Sí, ya. Ya nomás. Espera que no he terminado. Ok, y la última. Vamos a jugar a contar historias de terror. Entonces, esta frase es muy dicha cuando estás en un plan chilling con tus amigos tomando alcohol o tomando cervecita, gaseosa o juguito, lo que sea. Y entonces alguien valiente, inconsciente de lo que le hará a algunas personas que quizás no tienen un corazón duro frente a estas historias de terror y es decir esta frase. Juguemos a contar historias de terror, que es contar mitos, leyendas, historias de terror personales o historias de terror pues que hayas escuchado de otras personas, ¿cierto? También es muy importante, saliéndome un poquito del tema de Halloween, la palabra contar. Si eres avanzado, espero que la conozcas y si no, te voy a dar un pequeño resumen. Y contar es cuando tú lo dices, cuando quieres que te cuenten o cuando tú quieres contar algo del pasado. Ejemplos, que es lo más fácil. Yo a mis estudiantes en cada clase le digo, ¿qué me cuentas cuando iniciamos la clase para incentivar la conversación? ¿Esto para qué? Para que me cuente algo de lo que le pasó el día de ayer, de lo que le pasó en el trabajo, alguna noticia nueva, alguna noticia mala. ¿Qué me cuentas? Y si no tienes nada que contar, pues dirías, no sé qué contarte o no tengo que contarte. ¿Vale? Recuerda, estas frases son muy importantes y el vocabulario también para que pues te desenvuelvas en un ámbito de Halloween en español. Pero es muy importante que aprendas a aprender estas palabras y para eso tienes que ver este video.